Bien, vamos a ver ahora las aplicaciones de los circuitos equivalentes generales, ¿no?, que hemos visto de los cuadripolos. Supongamos que tenemos el siguiente cuadripolo. El siguiente cuadripolo, una teoría muy básica, cuadripolo N vamos a poner, o circuito N. Entonces aquí está su puerto 2, aquí está la corriente del puerto 2, aquí está tensión del puerto 1, corriente del puerto 1. Entonces este cuadripolo se puede caracterizar con por ejemplo, ¿no?, veamos con esto, se puede caracterizar con, dentro de lo que hemos visto, parámetro Z, parámetros de admitancia, parámetros híbridos inversos, otros, ¿no? Ahora, si vemos que si este cuadripolo se repite, con diferentes conexiones externas a este, algo que habíamos llamado cuadripolo con terminación o cargado, ¿no?, o cuadripolo cargado. Entonces se pueden hallar las nuevas variables debidas a las conexiones externas, ¿no? a este cuadripolo. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Esto es algo que ya lo habíamos comentado en la parte teórica de los cuadripolos, ¿no? Entonces, si vemos que este cuadripolo se repite con diferentes conexiones externas, lo habíamos visto como cuadripolo con terminación o cuadripolo cargado, se pueden hallar nuevas variables debidas a las conexiones externas a este cuadripolo. Por ejemplo, ¿no?, viendo este cuadripolo, lo podemos cargar al cuadripolo o agregarle algún dispositivo o conectar algún dispositivo en los puertos, lo que está en azul, ¿no? Este es el cuadripolo, lo que está en negro, y lo que está en azul es lo que se le está conectando al cuadripolo externamente. Hay que notar que debido a estas conexiones, por ejemplo aquí a este cuadripolo, una resistencia y una fuente de tensión en serie con una resistencia a la entrada y esta resistencia a la salida o en el terminal 2, podemos hallar, por ejemplo, variables como I1, I2, B1 y B2. Hay que notar que
aún siendo I1, B1, I2, B2, ¿no? Las variables, ¿no? Las variables con las que se puede caracterizar el cuadripolo, en el nuevo contexto de haberle agregado cosas externas al cuadripolo, ya se podrán hallar estas. Acá, por ejemplo, este es el mismo cuadripolo de acá, pero lo estamos repitiendo, ¿no? Lo estamos repitiendo, pero con nuevas conexiones externas a él o en conexiones en sus puertos. Dado esto, podemos hallar, por ejemplo, variables como ix, iz, el b2 por aquí, ¿no? Que es el b2 de aquí. Podemos hallar i1, i2. Y nuevamente, siendo b1, i1, b2 e i2, ¿no? Variables del propio cuadripolo, ¿no? Estas se pueden hallar, dado que ahora le vamos a agregar una tensión por aquí, ¿no? Este mismo cuadripolo ahora, en un nuevo contexto donde se le ha cargado con una resistencia acá en el puerto 2 y se le ha agregado esta parte al puerto 1, ¿no? Es un nuevo contexto, pero con el mismo cuadripolo. Y aquí también el mismo cuadripolo se le está agregando resistencia en el puerto 2 y una fuente de tensión en el puerto 1, que pudo haber sido una fuente de corriente, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos cómo este mismo cuadripolo se está repitiendo con diferentes conexiones externas a él, y debido a las conexiones externas a él, o siendo este un cuadripolo con terminación o cargado, ¿no? Se podrán hallar estas variables de aquí, nuevas variables, ¿no? En el nuevo contexto del cuadripolo cargado. Entonces estamos viendo que se está repitiendo, ¿no? Pero con diferentes conexiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden hallar dichas variables, ¿no? Dichas variables externas, vamos a poner así. Dichas variables externas, vamos a poner, que ya las hemos identificado. Ya, variables externas al cuadripolo se pueden hallar el cuadripolo cargado se pueden hallar de dos formas, ¿no? La primera forma, usando las ecuaciones con los parámetros que lo caracterizaron previamente. Es decir, primero se caracterizó el cuadripolo. Vamos a subrayar aquí. Caracterizaron previamente, por ejemplo, con parámetros Z, parámetros H, parámetros G, qué sé yo. Más, ¿no? Las nuevas condiciones externas. Más las nuevas condiciones externas, ¿no? Estas son las nuevas condiciones externas, lo que está en azul, ¿no? O sea, lo que se le ha agregado entre sus puertos, ¿no? O también se puede hallar usando los circuitos equivalentes. Los circuitos equivalentes generales. Bien. Ojo, cuando yo digo las variables externas, nuevamente hago hincapié. Habiendo cargado a este cuadripolo,
ahora podemos hallar I1, B1, I2, B2, no porque estas sean variables externas. De hecho, I1, B1, I2, B2 son las 4 variables con las que se va a poder caracterizar después al cuadripolo, ¿no? Eligiendo, como ya hemos visto, 2 de ellas para ser independientes y las restantes para ser dependientes, ¿no? Solo que en el nuevo contexto, cuando se empieza a cargar al cuadripolo, ya se pueden hallar estas variables, ¿no? A eso es lo que le estoy llamando variables externas, ¿no? Esta también sería una variable externa porque viene de haberle agregado un elemento externo al cuadripolo. A este cuadripolo se le agregó esta resistencia. Ahora quiero hallar esta corriente que viene por acá, ¿no? A eso yo le estoy llamando variables externas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo usar, ¿no?, dichos métodos. Ya lo hemos visto, ya lo hemos estado trabajando y básicamente vamos a trabajar con esta segunda forma, ¿no? Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ya hemos estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, esto es similar, acá lo vamos a poner. Esto es similar al uso de los teoremas de Thevenin y Norton. ¿Qué se vio allí? Habíamos visto que podíamos tener un circuito en el cual, dado unos terminales o eligiendo unos terminales de ese circuito, ¿no?, se le podía agregar diferentes cargas, pero el resto del circuito se mantenía fijo. Entonces el circuito se podía caracterizar mediante el teorema de Thevenin, donde se tenía un voltaje de Thevenin en serie con una resistencia Thevenin, y acá estaban los terminales AB, o un circuito Norton, donde acá se tenía una corriente Norton en paralelo a una resistencia Norton, y acá estaban una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, y acá estaban los terminales A y B. Entonces, si notábamos que este circuito se mantenía fijo y siempre estábamos variando una carga entre los terminales A y B del circuito, entonces caracterizábamos el circuito mediante Thevenin o mediante Norton. Y acá se le agregaba el elemento que siempre va a cambiar, o la carga, ¿no?, una carga, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Es la misma idea, solo que, pero esta caracterización ¿no?, se hace a un circuito, o sea, a partir de dos puertos, o mejor, perdón, de dos terminales. O un puerto. Es decir, Thevenin caracterizaba el circuito, ¿no?, a partir de dos terminales. Thevenin o Norton a partir de dos terminales o un puerto. Los cuadripolos generalizan, ¿no?, un circuito con dos puertos, ¿no? Caracterizan un circuito, ¿no?, y se eligen dos puertos, ¿no?, en el cual puerto de entrada se tendrán tensión y corriente, y en el puerto de salida tensión y corriente. De esas 4 variables, como ya hemos dicho, se eligen 2 cualquiera para ser
las variables independientes y las restantes serán las variables dependientes. Y con eso se obtenían, ¿no?, 6 ecuaciones que caracterizaban al cuadripolo, ¿no? Bien, entonces, visto la teoría básica, vamos a empezar con los problemas. Bien, comenzando, ¿no?, aplicaciones de los circuitos equivalentes generales de los cuadripolos. Entonces, el cuadripolo con terminación mostrado, está caracterizado con los siguientes parámetros Z, estos de acá, con esta matriz Z. Hallar la corriente I1, I2, la tensión B1 y B2, ¿no? Ahora, este problema de acá, con dicha caracterización, viene del segundo problema que habíamos hecho cuando vimos cómo se hallaban los parámetros Z. Este problema de aquí, donde habíamos hallado el Z11, que es 48 quintos, el Z21, entonces el Z21, que es menos 4 quintos, el Z12, que también es igual al Z21, y el Z22, que es igual a 42 quintos, ¿no? El primer método, el método 1, va a ser usando ecuaciones, usando las ecuaciones de los parámetros que lo caracterizaron. Esto ya es algo que hemos visto en algunos problemas, de los parámetros que lo caracterizaron. Bien, ¿qué ecuaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas ecuaciones? Por aquí las tenemos. Como estamos con parámetros Z, estas son las ecuaciones, ¿no?, que se tenía para los parámetros de impedancia Z. Estas dos de aquí, donde se eligió la corriente 1 y 2 como variables independientes, y las dos restantes variables B1 y B2 serían las variables dependientes. Por lo tanto, como ya tenemos Z1, Z11, Z12, Z21 y Z22, no podemos hallar con las demás variables que se nos piden, ¿no? Con más las nuevas condiciones externas. Por ejemplo, esto lo ponemos por acá. Wow. Por ejemplo, las ecuaciones de los parámetros que los caracterizan son estas de acá. B1 es igual a 48 quintos, ese es el Z11, por I1 menos 4 quintos I2. Este es el Z12, ¿no? Este es el Z12. A esto le llamamos ecuación 1. B2 sería igual a menos 4 quintos I1. Este es el Z21 más 42 quintos I2. Este es el Z22. Ecuación 2. Esto de aquí corresponde, ¿no?, a los parámetros que los caracterizaron previamente, ¿no?, usando las ecuaciones con los parámetros que los caracterizaron previamente. Esto de aquí. Ahora viene más, ¿no?, las condiciones externas. Condiciones que son propias de lo que se le ha conectado externamente al cuadripolo. Por ejemplo, ¿no?, aquí B1 es igual al voltaje en la fuente más la caída de tensión acá. B2 es esta resistencia por I2. Entonces las condiciones externas serían aquí mejor. B1 es igual a esta tensión más esta tensión, 1 voltio, y como la corriente viene hacia allá, la caída de tensión en esta resistencia es más menos, ¿no?, y se suma esta de acá.
Entonces sería menos 1 por I1. Esto es 1 menos I1. A esto le llamamos ecuación 3. La otra condición externa es esta de acá. El voltaje V2 es igual a la resistencia por la corriente, pero como la corriente va en dirección opuesta a la caída de tensión de acá, entonces sería menos 2 por I2. Ecuación 4. Bien, ahora ya tenemos todo para comenzar a hallar. Por ejemplo, 3 lo podemos reemplazar en 1 y nos quedará así. 1 menos I1, 1 menos I1 es igual a todo esto de acá. 48 quintos I1 menos 4 quintos I2. Si trabajamos con esto, con todo esto de aquí, vamos a tener que esto es 53 quintos I1 menos 4 quintos I2 es igual a 1. Ecuación 5. Esta ecuación 4 lo podemos, por ejemplo, reemplazar en 2. Y vamos a obtener lo siguiente. Sería menos 2 y 2. B2 menos 2 y 2 es igual a todo esto de acá. Menos 4 quintos y 1 más 42 quintos y 2. Si trabajamos con esta ecuación, la resumí, la operamos, todo lo demás, tendremos menos 4 quintos y 1 más 52 quintos y 2 es igual a 0. Ecuación 6. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces de 5 y 6 tendremos que I1 es igual a 13 sobre 137 o aproximadamente 94.9 miliamperes, ¿no? Esto lo podemos reemplazar en 3, ¿no? 3 para poder hallar B1. Y tendríamos que esto es 1 menos I1, o sea, 13, 137. B1 será igual a 0.905 voltios. Ya. Hemos de 5 y 6, como son dos ecuaciones, resolvemos dos incógnitas. Tenemos I1 y tenemos también la corriente I2, ¿no? I2 será igual a 1 sobre 137, que es igual a 7.3 miliamperes, ¿no? Y eso lo podemos reemplazar, por ejemplo, aquí en 4 para obtener el B2. Entonces B2 será igual a menos 14.6 milivoltios, ¿no? Que era el reemplazo de menos 2 por I2. Bien, acá tenemos entonces las respuestas. Esto es la forma de resolver el cuadripolo cargado mediante el uso de las ecuaciones, ¿no? Ecuaciones, acá sería con los parámetros, ¿no? Con los parámetros que lo caracterizaron, ¿no? Ahora, el método 2, como lo pusimos acá, vamos a poner esto así. El método 2 de acuerdo a lo que habíamos conversado en la teoría básica, sería usar los circuitos equivalentes, ¿no? Usar los circuitos equivalentes generales, ¿no? Ya no tanto las ecuaciones, sino usando los circuitos equivalentes generales.
Bien, para eso veamos la parte de la teoría básica que habíamos desarrollado en cuanto a circuitos equivalentes generales a partir de los parámetros Z, I, H y G. Esto sería... en cuanto a los parámetros Z, que estas eran las ecuaciones, y las ecuaciones las llevamos a una forma circuital, este sería su circuito más general posible, ¿no? En donde hay dos fuentes de tensión controladas por corriente. Pero habíamos visto un par de casos particulares, ¿no? Cuando el cuando el cuadripolo es recíproco, esta condición de aquí, ya no necesariamente se podría o se debería usar este circuito general, sino este circuito mucho más resumido, un circuito T. Y si el cuadripolo es recíproco y simétrico, estas condiciones de acá, se iba a tener este circuito de acá, ZA, ZA y ZC, ¿no? Dado que en el problema se nos está dando este de aquí, la matriz de parámetros Z, vemos que el Z11, el Z12 es igual al Z21, entonces es un cuadripolo recíproco. Entonces no es necesario que usemos este circuito, que sí lo podríamos usar, sino vamos a usar su versión de caso particular, este de aquí cuando el cuadripolo es recíproco. Entonces, ¿no? Usando los circuitos equivalentes generales, ¿no? Ya que es un cuadripolo recíproco, tenemos Z12 es igual a Z21, tenemos esto. Acá está más menos B2. Esta le vamos a poner por acá. Esta haremos ZA, ZB, ZC. Y por acá está la resistencia de la carga al final era 2 ohmios. Y por acá está B1. Acá está más o menos 1 voltio. Acá está 1. Obviamente acá está I2. Por acá está I1. Ahora vamos a ver a qué es igual ZA. De acuerdo a la teoría, ¿no? ZA es Z11 menos Z12. Vamos a ponerlo por acá. Z11 es igual a 48 quintos menos 4 quintos menos 4 quintos, ya que este negativo, menos, entonces sería más. Esto es 52 quintos ohmios. ZB es, de acuerdo a la ecuación, Z22 menos Z12. Z22 menos Z12 y Z22 es 42 quintos menos Z12. Z12 ya hemos visto que es menos 4 quintos, entonces menos 4 quintos al final es más. Esto sería 46 quintos ohmio y el Z sub C es igual al Z12. Esto es menos 4 quintos ohmios. Bien, colocando entonces ZA es 52 quintos, ZB es 46
quintos, el ZC es menos 4 quintos. Bien, con esto ya podemos resolver de manera circuital, no con ecuaciones, sino de circuito llevado a ecuaciones. Bien, por ejemplo, podemos plantear una ecuación de mallas por acá, malla I1, por acá malla I2, ¿no? En contra de la corriente del cuadripolo. Ya después hacemos los arreglos. Entonces, para la malla 1, ojo, acá hay una resistencia negativa. Ya vamos a ver de qué se trata esta resistencia negativa. Vamos a interpretarla. Pero matemáticamente la vamos a usar igual. Entonces, la malla 1 corresponderá a más 1 menos esta y esta corriente, esta y esta caída de tensión, menos 1 por I1 menos 52 sobre 5 I1 menos resistencia menos 4 quintos por la corriente que pasa por acá, que está en función de I1 e I2, pero como estamos viendo la malla 1, sería I1 menos I2 igual a 0. Trabajamos con esta ecuación de acá y obtendremos 53 quintos I1 más 4 quintos I2 es igual a 1. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Ahora, la malla 2, hacemos esto. Por ejemplo, comenzamos con esta resistencia más menos, resistencia por corriente, resistencia menos 4 quintos, por la corriente que pasa por acá, que está en función de I2 y 1. Pero, como estamos viendo la malla 2, I2 va primero, menos I1, más menos esta la caída de tensión en esta resistencia, 46 quintos por la corriente, I2 más menos resistencia 2 por la corriente que pasa por esa resistencia, que es I2. Sí, esto es igual a 0. Entonces trabajamos con esta ecuación y la calculamos, la reducimos. 4 quintos de I1 menos 52 quintos de I2, esto es igual a 0. Bien, dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto de 1 y 2 obtenemos que I1 es 13.135 amperes y 2 es menos 1 sobre 137 amperes, ¿no? Que quiere decir que en lugar de ser en sentido horario, en verdad era en sentido antihorario. Bien, de ahí ya podemos hallar lo demás. Por ejemplo, podemos hallar B2. B2, de acuerdo a lo que teníamos acá, sería corriente I2 por la resistencia 2 por I2. Esto es 2 por, bueno, el I2 menos 1 sobre 137. Esto es, ¿cuánto salió? El mismo. Menos acá, 14.6 milivoltios. Podemos hallar B1, ¿no? Ya que hemos hallado, vamos a poner esto así, ya que hemos hallado 2 B1, esta tensión de acá va a ser la tensión de la fuente más la caída de tensión en resistencia, en esta resistencia, pero como la corriente va hacia allá, entonces esto es más menos, ¿no? Entonces B1 será 1 menos 1 por I1. El I1 ya lo tenemos. Será 1 menos 1 por 13 entre 135. Y esto es 0.904 voltios. Bien. Ahora, ¿qué significa esta resistencia negativa de acá? En realidad no tiene significado físico, ¿no? Pero si vemos aquí cómo está B1
con respecto a B2 del circuito, B1 más menos B1 más menos B2, las polaridades coinciden, no los valores, sino las polaridades, más menos, más menos. En la ecuación tenemos que, en realidad, la polaridad de B2 menos de polaridad negativa es opuesta a la polaridad de B1, que es más, ¿no? Eso significa esta resistencia negativa, ¿no? Nuevamente la polaridad de B2 que hemos obtenido menos, ¿no? Sin cambiar nada, todo lo hemos dejado igualito, sin cambiar el sentido de la corriente ni nada. La polaridad de B2 menos es opuesta a la polaridad de B1 más, ¿no? Bien, entonces hemos resuelto este cuadripolo con terminación, ¿no? Mediante el método 1, que es usando las ecuaciones con los parámetros que lo caracterizaron, y el método 2, ¿no? que es usando los circuitos generales, ¿no? Y hemos visto que es un cuadripolo recíproco, entonces vamos al caso particular. Ahora, claro que es un cuadripolo recíproco porque dentro del cuadripolo está formado solo por resistencias, no hay ninguna fuente dependiente, ya que si hubiera fuentes dependientes dentro del cuadripolo, por lo general no son recíprocos.